Las segundas partes no siempre son malas, o eso es lo que piensa el 43% de los españoles que han comprado productos de segunda mano alguna vez, desde muebles hasta tecnología. De hecho, Aragón es, según los datos, una de las comunidades donde más se practica la compraventa de ropa entre particulares, junto a Canarias, Baleares o País Vasco. Hoy visitamos 3 negocios aragoneses que se dedican a amortizar la fabricación de objetos buscándoles una segunda vida. Arrancamos con Beatriz, por cuya tienda de segunda mano abierta en 2013 han llegado a pasar hasta motocultores de 1.500 euros. Beatriz. Hola, buenos días, buenos días. ¿Esta es tu tienda de segunda mano? Sí. Que por lo que veo está llena de artículos. ¿Cuántos tienes aquí? Pues yo creo que habrá miles. Nos entran unos 200 más o menos al mes, más o menos, o sea que miles. ¿Qué es lo que más vendéis? Pues va por temporadas. Ahora estamos vendiendo mucho pues bicicletas, patines, patinetes, pues cosas así que tengan que ver con el aire libre y con el deporte. Vosotros no los compráis, hacéis como de intermediarios. Exacto, esto es intermediación en la compraventa. Nosotros nos quedamos un porcentaje por la venta. El 25% el primer mes, cada mes que pasa aquí es un 5% más, hasta un total del 50% que serían los 6 meses. Si después de 6 meses no se vende, se devuelve el artículo. Yo estoy mirando y en cada rincón veo objetos curiosos. ¿Cuál es tu favorito, los que tienes ahora en la tienda? El último que han traído y que me encanta es este tocadiscos, que además va a pilas, perfecto, 50 euros, el típico que se llevaban los padres cuando iban de guateque. Exacto, ese. Es este. Además, mira, está fabricado en 1965. Ah, es verdad, y costó ¿se pone el año? 1.995 pesetas, que yo sé que en aquel entonces era un sueldo mensual. Se vende bastante más barato, hay mucho ahorro entre los objetos de segunda mano y si lo comprábamos nuevo. Sí, porque nosotros le ponemos el precio, si el artículo está en muy buen estado, entre el 50 y el 60% del precio real. ¿Qué tipo de compradores tenéis aquí en la tienda? Señores que ponen en alquiler sus pisos y tienen que comprar lámparas, cuadros, de todo. Y también tenemos abuelos que vienen a comprar cosas para sus nietos, pues una silla de coche. Para el papá y la mamá compran la cara, pero para el abuelo que los lleva una vez a la guardería, pues compran una de segunda mano que le hace el papel. Beatriz, muchísimas gracias por habernos enseñado todas estas curiosidades que tienes aquí y sobre todo por haber impulsado este negocio que le da una segunda vida a lo que ya no usamos. Pues sí, la verdad es que sí, ahora en este tiempo que estamos hay que reciclar y hay que darle una segunda vida a todos los objetos. Natalia, esta es vuestra tienda en la que vendéis y restauráis también piezas antiguas. ¿Qué es lo que más trabajáis ahora mismo? Pues trabajamos piezas de comedor, sillas, mesas, vitrinas. ¿Cuál es el porcentaje de particulares que vienen a buscar vuestros servicios? Pues rondaría sobre un 75% o algo así. Y un 25% pues sería pues ya más tipo empresas, decoradores. Pues para iglesias también trabajamos bastante. ¿Qué ahorro supone un servicio de restauración respecto a comprar una pieza nueva? Pues supondría a lo mejor, estaríamos alrededor de un 50%, incluso más, cuando es una pieza, por ejemplo, como una mesa de nogal antigua, que si te la tuvieran que hacer ahora nueva, a lo mejor te supondría sobre unos 5.000 euros, 5.500, y la restauración te supondría unos 1.000, 1.200 euros. También tenéis aquí el taller, las restauraciones se hacen aquí. Sí, aquí se hacen, sí. Puedes pasar al taller y así lo puedes ver y podrás juntarte con mi madre, con Pilar. Pues voy para allí a echar un vistazo al taller. Vale, Gracias. Gracias a ti, Fran. Buenos días. Buenos días. Fran. La veterana del negocio que estás Aquí estamos. restaurando un Unos marco, por lo marcos, que veo. sí, dorándolos, dándoles otra vida. ¿Cuántos años llevas dedicándote a Pues esto? muchos, unos cuantos. Yo empecé a los 16 años en el taller de mi padre y tengo 65. ¿Y ha variado el tipo de muebles que se restauraban antes y los que se restauran ahora? Sí, un poco. Antes pues se restauraba más lo que eran cómodas, muebles muy grandes, y ahora pues estamos hablando más de hacer baúles. ¿Cuál es la más antigua que han pasado por tus manos? Bueno, pues yo creo que fue una arqueta del siglo XIII, de estilo granadino. Normalmente las piezas que entran en este taller, ¿cuánto tiempo están de media? Pues aproximadamente entre 20 y 30 días. Va en función un poco del tratamiento si le tienes que hacer
contra los xilófagos o la carcoma. Muchísimas gracias por A ti. habernos enseñado vuestro taller y vuestra tienda Encantada. y por seguir apostando por mantener vivos Gracias. nuestros objetos antiguos. Muchas gracias. Que tengas un buen día, te dejo Igualmente. trabajando. Gracias. 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 Hola. Hola. Este es el taller en el que tú creas tus piezas. Sí. Aquí veo la máquina de coser, todos los hilos, pero me han dicho que hay un material que tú utilizas que no es común en este tipo de creaciones. No, yo, bueno, no se lo he visto a nadie más. Se llama butilo y es con lo que están hechas las cámaras de las ruedas. Y con eso haces collares como este que llevas puesto. Exacto, sí, como este y bueno. ¿Cómo llega este material a tus manos? Signus es una entidad que gestiona los neumáticos usados en España y el año pasado quiso promover este uso para moda y propuso a varias empresas que pensasen cosas innovadoras con este material. Y bueno, a mí me contactaron y se me ocurrió esto. Yo compro el butilo por kilos. Bueno, aquí se ve la Es cámara así de perfectamente. feo. ¿Cuánto te cobran por este material? 30 euros el kilo. Al mes, ¿cuántas creaciones puedes hacer? Pues empezamos en enero, vendimos 14, así un poco modesto, pero bueno, en mayo ya hemos llegado a más de 60, así que si seguimos el ritmo exponencial, pues Bueno, es contentos. que eres pionera. Pionera, pionera. Al principio dije, Dios mío, imposible hacer algo con una rueda, pero alguien lo comprará y dirá, estoy cuidando un poquito el planeta. Veo que está la máquina encendida, Sí, así voy que... a seguir trabajando. ¿Te podemos echar un ojo cómo Sí, trabajas? claro, claro. Perfecto. ¿Es difícil o no es? No, nada, mira, ya que está preparado, dará este botón. Y ahí se va haciendo.